Hoy queremos anunciarles que el próximo 3 de agosto estará arribando al puerto turístico de Aruba nuestro buque que ha recorrido los mares y ha estado en diferentes puertos de todo el mundo llevando la cultura de Colombia y la presencia de Colombia y acercando a Colombia a nuestros connacionales y a las personas de las diferentes nacionalidades. Este día domingo el buque estará arribando a las 8 de la mañana al puerto turístico, como ya lo mencioné, y tendremos durante los días de estadía del buque en Aruba, que van a ser el día domingo, lunes, martes y miércoles, o sea, del 3 al 6 de agosto, tendremos diferentes actividades al interior del buque. Tendremos algunos talleres, tendremos charlas, y el día 3 de agosto a las 8 de la mañana tendremos un acto protocolario en el cual nos acompañará el gobernador de Aruba, el primer ministro de Aruba, el señor Idman, algunos ministros, parlamentarios, el cuerpo consular de Aruba y otras personalidades. Igualmente estará presidiendo este acto protocolario nuestra embajadora del Reino de los Países Bajos, la doctora Carolina Olarte Bacares, quien estará arribando a Aruba el próximo sábado. Entonces, queremos hacer esta invitación extensiva a todo el pueblo de Aruba, a nuestros compatriotas, para que se acerquen el día del acto protocolario. Se va a permitir el ingreso al puerto. Quiero aprovechar para agradecerle a las autoridades del puerto de Aruba, a APA, al señor Figueroa y a su equipo por todo el acompañamiento y por todas las facilidades que nos han dado para que el buque pueda estar en Aruba. Las personas pueden acercarse al buque, como les señalaba, pueden ingresar y se va a permitir la visita del público los días 3, el día lunes y el día miércoles, que es la hora de salida del buque. Va a salir al mediodía, ya se va a su siguiente destino. Durante esos días se permite la visita del público. La visita es un ingreso libre. El ingreso al puerto va a ser en la puerta principal del puerto marítimo, y cuando la persona llegue al gate se le va a dar un ticket y la persona se desplaza hasta el buque, y cuando va a ingresar al buque le retiran el ticket. Entonces lo vamos a organizar con un ticket, con una boleta de ingreso, ¿sí? O sea, nos han pedido las autoridades de Aruba, dado que en el puerto se tienen que manejar unas seguridades, uno pensaría que extremas por la misma calidad del muelle, ¿no? Porque allí llegan muchos turistas. Nos han pedido que sea lo más organizado posible, entonces lo vamos a controlar de esa forma, al igual que las personas que van a participar en los diferentes eventos, por ejemplo, como los expositores. Ellos van a tener su escarapela de ingreso. Y es muy importante esa pregunta para reiterarle o para indicarle a las personas que van a participar en los diferentes eventos que deben llevar su documento de identidad. En la lista, en el ingreso al puerto, se va a controlar a través de las invitaciones que les hemos realizado, y se deben identificar con su documento de identidad. Precisamente en la puerta de ingreso al puerto, ahí digamos que vamos a tener un control, y como les señalaba, vamos a entregar una ficha, y ahí estaremos haciendo un filtro cuando ingresen al buque también. Y como usted lo indica, cualquier evento que se vaya a hacer o cualquier manifestación que se quiera hacer diferente a lo que estaba programado, no lo debe manifestar. Antes de que inicie el arribo del buque al puerto, porque existe ya una programación que está compartida con APA, con las autoridades del puerto, y ellos van a ser muy estrictos en el cumplimiento del mismo. Es importante también destacar aquí que el día martes no habrá visita al buque, porque ese día estarán arribando 2 cruceros muy grandes. Entonces las autoridades no quieren que haya ese cruce entre los turistas y las personas que quisieran visitar el buque por temas de seguridad. Tendremos la visita, o se permite el ingreso al buque
de cualquier persona el día domingo, el día lunes y el día miércoles en la mañana, porque el barco se va a alistar a partir de las 12 del día para zarpar hacia las 3 de la tarde.